Buenas tardes para todos. Mi grupo está conformado por David Santiago Casas Balbuena y quien les habla, Juan Esteban Sepúlveda. Y el tema del cual les vamos a hablar hoy es acerca de la oxicodona. En primer lugar, hay que decir un poco la definición de oxicodona. Esta es un medicamento que es muy efectivo por vía oral y es un opioide. Este solo es accesible en la mayoría de los casos por medio de una fórmula médica. Ahora vamos a hablar un poco de su fórmula química y de su estructura. En primer lugar, con respecto a la fórmula química, tiene 18 átomos de carbono, 21 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 4 átomos de oxígeno. Además, aquí podemos ver en las imágenes de la diapositiva una imagen de su estructura bidimensional y de su estructura tridimensional. Ahora mi compañero va a explicar un poco las diferencias que hay entre un opioide y un opiáceo. Pues bueno, primero cabe mencionar que un opioide es cualquier agente endógeno o exógeno que se une a los receptores opioides situados en el sistema nervioso central y en el tracto intestinal del cuerpo humano. Pueden llegar a ser naturales o sintéticos. En cambio, los opiáceos son aquellos alcaloides o sustancias que están presentes en el opio que son extraídas en la cápsula de la planta de amapola o adormidera, perdón. Son solamente de origen natural y pues eso principalmente es la principal diferencia. En cuanto a la siguiente parte, que es la parte histórica, me gustaría mencionar que esta por primera vez fue sintetizada a mediados del siglo XX en Alemania por Martin Freud y Edmund Speyer. Después las adoptaron a partir de tebaína, que es la alcaloide más escaso y tóxico del opio, y después de esto, a mediados del siglo XX, fue por primera vez sintetizado en Estados Unidos. Y desde ahí pues se ha popularizado mucho y se ha sido regulado a través del tiempo. Ahora, con respecto a los receptores a los cuales ingresa, tenemos que genera una acción agonista pura sobre los receptores kappa y mu. ¿Qué es una reacción agonista pura? Es aquella en la cual, bueno, en este caso la oxicodona, se une con los receptores y produce en las células efectos similares a los que produciría una sustancia fisiológica. Entonces, entre diversos efectos que genera esto se encuentra la adicción. Esta se relaciona directamente con la estimulación del receptor mu. Ahora, con respecto a los efectos que generan en el cuerpo, tenemos que, bueno, como mencionamos anteriormente, el efecto agonista sobre los receptores kappa y mu producen lo siguiente en el cuerpo humano, tales como náuseas y vómitos, la sedación y la analgesia. Al llegar a ser un fármaco o medicamento que se usa para combatir ciertos dolores o dolores fuertes, este puede llegar a interactuar con otros medicamentos o otros fármacos. Específicamente, según un caso de la revista de la Sociedad Española del Dolor, en una situación o en un dado momento se registró un caso en el cual la oxicodona se combinó con el clonazepam en un paciente que tenía ciertos problemas de depresión en el sistema nervioso central. Aquella reacción, o sea, el efecto que hacía la oxicodona en los receptores, ocasionó que a través de la catalización que hizo el clonazepam, ocasionó que el paciente tuviera una falla respiratoria y un paro cardíaco por la misma falla respiratoria. Y aquello ocasionó pues la muerte del paciente. Entonces, este es un fármaco que interactuando con otros puede llegar a ser peligroso para la vida humana. Ahora ya con respecto al tratamiento de una persona con adicción, tenemos que un artículo científico que es más que todo un recopilatorio de diversas experiencias en el campo de la rehabilitación, del cual se tuvo lo siguiente. Tenemos a un paciente de 24 años cuyo nombre es Jason y él va a una consulta terapéutica con motivos de su dependencia de ciertos opioides, entre los que se encuentran la oxicodona, la cual comenzó a consumir hace poco más de 2 años, hace aproximadamente 2 años, y en una fiesta, de hecho, para ser un poco más precisos, y la heroína, la cual la comenzó a consumir hace menos de un año. Eh, Ahora, tenemos que el paciente, además de lo anterior, tuvo problemas de abstinencia grave debido a que se había sometido antes a un tratamiento de desintoxicación con metadona. Esto
esto le ocasionó estos problemas de abstinencia grave. Ahora, se presentaron, en la terapia se presentaron 8 sesiones, las cuales fueron completamente exitosas. Bueno, y con todo lo anterior tenemos que probablemente para tratar a una persona adicta a los opioides, aunque en este caso más a la oxicodona, tenemos que hay, aunque pueden haber muchas más vías, hay dos, las cuales generalmente son las que resultan mucho más llevaderas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En este caso, tenemos que la metadona es la primera, sin embargo, esta es bastante riesgosa debido a que tiene que ser siempre supervisada por un médico y y se tiene el riesgo de que si el paciente deja de consumirla de forma muy, o sea, de un momento a otro deja de consumirla sin que el médico lo haya formulado, se pueden presentar, como en el caso de Jason, problemas de abstinencia grave, entre otros. Por otro lado, tenemos ya las consultas terapéuticas que se enfocan mucho más en el campo de la psicología para lograr evitar que la persona siga consumiendo este tipo de sustancias. Para complementar lo que hemos mencionado antes, hemos decidido realizar este pequeño cuadro comparativo para marcar la parte teórica con respecto a lo que son los fármacos, los medicamentos y las drogas, y cómo a pesar de que son usadas como sinónimos, realmente tienen diferencias en su significado. Entonces, primero queremos mencionar que el fármaco es un medicamento o una medicina, digámoslo así, cuya regulación es alta, al igual que el medicamento. La diferencia es que el fármaco es más sencillo, su función es clara y se sabe cuáles consecuencias va a tener su consumo. El medicamento también se conoce sus consecuencias, sin embargo, esta es la combinación de varios fármacos y sustancias anexas, pero se conoce su concentración y se conocen los ingredientes que usaron para realizar a cabo tal medicamento. Sin embargo, la droga, a diferencia del medicamento y del fármaco, no se conoce completamente su composición, tampoco se desconocen los porcentajes en los cuales se lleva a cabo, porque en mayoría de veces su regulación es poca o incluso se puede dar que hay muchas drogas son consideradas ilegales, por tanto no tienen ese tipo de procedimiento que le permite ser como tal segura para su consumo. Y además, como se conocen los porcentajes, el consumo de la misma puede traer efectos nocivos para el que la consumen. Principalmente esta es la diferenciación significativa entre fármaco, medicamento y droga. Bueno, esto ha sido todo por la exposición y aquí se encuentran las referencias de las cuales tomamos pues la información. Y muchas gracias.